Una súplica apache en la tormenta, no me dejes aquí, te daré calor. El viento soplaba con fuerza entre los árboles y la hierba alta se inclinaba como si tratara de escapar de algo invisible. Tallien avanzaba con pasos cuidadosos, apoyándose en un palo que había encontrado en su camino. Cada vez que la lluvia caía, el barro se volvía resbaladizo y sus botas chirriaban al hundirse en la tierra húmeda. Había estado caminando durante horas, sin descanso, y sentía cómo sus músculos comenzaban a doler. Sin embargo, no podía detenerse. Debía llegar a un lugar seguro antes de que la tormenta empeorara. El cielo estaba cubierto por nubes densas que se movían rápido, como si también tuvieran prisa. Las gotas de lluvia empezaban a golpear su capa y su cabello se empapaba rápidamente. Cada sonido se amplificaba en la soledad del bosque, el crujido de las ramas, el rugido distante del viento y el murmullo de los animales que buscaban refugio. Tallien se detuvo por un momento para escuchar. Aunque se sentía cansado, también estaba atento. Sabía que debía ser cuidadoso, pero el miedo no era su principal preocupación. Lo que más lo inquietaba era la idea de no encontrar a su familia y quedar completamente solo. Caminó más despacio, observando los detalles a su alrededor. Había pequeñas flores que aún resistían el aguacero, hojas verdes brillantes cubiertas de gotas de agua y ramas que se mecían con la fuerza del viento. Cada detalle le recordaba que la naturaleza era fuerte, pero también sabia y paciente. A Tallien le gustaba observar estas cosas, aunque hoy no tuviera tiempo para disfrutar de ellas. De repente, escuchó un sonido diferente. No era el viento ni la lluvia, ni el crujido de las ramas. Era un gemido, suave y débil, pero lo suficientemente claro para que Tallien lo reconociera. Se detuvo, inclinando la cabeza para escuchar mejor. Su corazón comenzó a latir más rápido, no de miedo, sino de preocupación. El gemido parecía humano. Tallien siguió el sonido con cuidado, moviéndose entre los arbustos y evitando hacer ruido. Pronto, entre la vegetación, vio algo que lo hizo detenerse por completo. Una figura pequeña y encorvada estaba acurrucada entre los arbustos. La lluvia había empapado su cabello y su ropa, y su respiración era difícil de escuchar por el viento, pero Tallien pudo percibirla. Era una anciana, alguien que parecía haber caminado demasiado y que ahora estaba demasiado débil para continuar. La anciana levantó la mirada y, al ver a Tallien, su expresión cambió. Sus ojos mostraban miedo, pero también una chispa de esperanza. Con un hilo de voz, dijo, «No me dejes aquí, te daré calor». Tallien sintió un nudo en el estómago. Aunque la idea de ayudarla le daba un poco de miedo, porque aún podía haber peligro en el bosque, no podía ignorar su súplica. Era imposible dejar a alguien en necesidad, especialmente en medio de una tormenta tan intensa. Se acercó lentamente, extendiendo una mano para mostrar que no era una amenaza. La anciana asintió débilmente y Tallien la ayudó a ponerse de pie. Su cuerpo era frágil, casi como si cualquier esfuerzo pudiera romperlo. Tallien la sostuvo con cuidado, apoyando su brazo alrededor de sus hombros. A medida que caminaban juntos, él podía sentir el temblor de su cuerpo y comprendió que necesitaban encontrar refugio rápidamente. El camino no era fácil. Cada paso se volvía más pesado por la lluvia, que había convertido los senderos en pequeños ríos de barro. Tallien tuvo que detenerse varias veces para asegurarse de que la anciana no tropezara o se cayera. Sus manos estaban frías, sus dedos rígidos por el frío, pero él mantenía un ritmo constante, tratando de que ambos avanzaran sin detenerse demasiado tiempo. Mientras caminaban, la anciana murmuraba palabras suaves, frases que no siempre entendía, pero que parecían ser recuerdos de su vida, historias de tiempos más cálidos y tranquilos. El bosque parecía más denso a medida que avanzaban. Las ramas formaban un techo natural sobre sus cabezas, pero también hacían que la luz del día se volviera tenue. A Tallien le gustaba pensar que el bosque era un amigo silencioso que los protegía de la tormenta, aunque a veces el viento y la lluvia hacían que se sintiera como un enemigo. Aún así,
cada árbol y cada piedra les ofrecía algún tipo de refugio temporal, un lugar donde podrían descansar unos segundos antes de continuar. Después de un rato, encontraron una cueva pequeña, apenas visible entre la maleza y las rocas cubiertas de musgo. La entrada era estrecha, pero suficiente para que ambos pudieran entrar y estar parcialmente protegidos de la lluvia y el viento. Tayen ayudó a la anciana a entrar primero, y luego se acomodó a su lado. La cueva era fría y húmeda, pero comparada con la tormenta afuera, era un alivio. Tayen se sentó frente a la anciana y examinó su estado. Ella estaba cubierta de barro y agua, y su respiración era irregular. Sin embargo, había algo en su mirada que le daba fuerzas. A pesar de su debilidad, aún confiaba en Tayen y parecía que, por un momento, el miedo desaparecía. Tayen le ofreció su capa para que se cubriera, compartiendo el calor que aún le quedaba. La anciana sintió agradecida, y él sintió una extraña calma al verla protegida, aunque fuera solo un poco. El tiempo pasó lentamente dentro de la cueva. Afuera, el viento aullaba y la lluvia golpeaba las rocas, pero dentro había un silencio cálido, interrumpido solo por las respiraciones y los murmullos suaves de la anciana. Tayen sentía cómo la fatiga comenzaba a pesar en sus párpados, pero no podía dormirse. Su mente estaba ocupada pensando en cómo podrían salir de ahí cuando la tormenta terminara, y en cómo llegarían a un lugar seguro. Mientras la tormenta continuaba, Tayen recordó historias de su abuelo sobre la fuerza del espíritu apache. Historias de personas que habían atravesado dificultades mucho mayores que una tormenta, pero que nunca habían perdido la esperanza. Pensó que, aunque la situación era difícil, había algo en el que le permitía seguir adelante. La responsabilidad de cuidar a la anciana le daba fuerza, y también un propósito que iba más allá de sí mismo. A medida que la lluvia continuaba cayendo, Tayen observó los detalles a su alrededor. La cueva estaba llena de pequeñas piedras y musgo, y había un aroma a tierra húmeda y a hojas mojadas que lo tranquilizaba. La anciana, aunque débil, empezó a hablar sobre recuerdos de su juventud, momentos en que su tribu vivía tranquila y segura. Sus palabras eran suaves, casi como un canto, y Tayen se dio cuenta de que, aunque el mundo afuera estaba lleno de tormenta, dentro de ese pequeño refugio había un espacio de humanidad y esperanza. Cuando la noche comenzó a caer, la cueva se volvió más oscura y la lluvia parecía más intensa. Tayen se acercó a la anciana y le tomó la mano para transmitirle su calor. Ella sonrió débilmente y apoyó su cabeza en su hombro. Por un momento, el miedo y la fatiga desaparecieron. Solo existían ellos dos, compartiendo un calor humano que era más poderoso que cualquier tormenta afuera. Tayen sabía que esta primera noche sería difícil, pero también comprendió algo importante: no estaba solo en su lucha. Cuidar de alguien más, ofrecer apoyo y compartir calor humano, le daba fuerza. La tormenta podía seguir rugiendo afuera, pero dentro de la cueva había algo más fuerte: la decisión de proteger y acompañar a alguien que necesitaba ayuda. Y así, mientras el viento y la lluvia continuaban golpeando el bosque, Tayen permaneció al lado de la anciana, atento a cada sonido, preparado para cada desafío. Aunque el futuro era incierto y la noche larga, había una certeza que le daba calma: juntos podían enfrentar cualquier tormenta, por más fuerte que fuera. El viento seguía golpeando las rocas alrededor de la cueva, pero dentro, Tayen y la anciana habían logrado crear un pequeño refugio que parecía apartado del mundo. Aunque la lluvia seguía cayendo con fuerza, el tiempo parecía moverse más despacio dentro de ese espacio estrecho y húmedo. La anciana, aún débil, estaba sentada con las rodillas dobladas, cubiertas por la capa que Tayen había compartido. Él permanecía cerca, atento a cualquier señal de que necesitara ayuda, aunque cada tanto su mirada se desviaba hacia la entrada de la cueva, observando cómo la tormenta azotaba los árboles y la tierra alrededor. Tayen notó que la anciana temblaba no solo por el frío, sino también por la ansiedad. Era comprensible: estar sola en medio del bosque, con la lluvia y el viento golpeando sin pausa, podía asustar incluso a los más fuertes.
Para tranquilizarla, Tallien comenzó a hablar con ella de manera suave, contando pequeñas historias de su infancia. Hablaba de los juegos que solía hacer con sus amigos, de cómo aprendía a reconocer los distintos cantos de los pájaros y cómo los días soleados en la pradera eran su momento favorito del año. La anciana escuchaba con atención, a veces sonriendo débilmente, y parecía que por un momento la tormenta y el miedo quedaban lejos. Después de un rato, la anciana comenzó a relatar su propia historia. Su voz era tranquila pero cargada de recuerdos. Hablaba de su juventud en la aldea, de cómo la vida solía ser simple y alegre, de los días de cosecha y de los momentos junto a su familia. Tallien escuchaba con paciencia, sorprendiéndose de la cantidad de detalles que recordaba. Cada palabra parecía transportarlos a un tiempo más cálido y seguro, donde el frío y la lluvia no existían. Mientras hablaban, Tallien comenzó a pensar en su propio futuro. La tormenta era un recordatorio de lo impredecible que podía ser la vida. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, tenía importancia. No solo por él, sino también por aquellos a quienes podía ayudar. La anciana, aunque pequeña y frágil, dependía de él en ese momento, y él sentía que esa responsabilidad le daba un propósito. El pensamiento de protegerla y acompañarla fortalecía su espíritu, dándole una claridad que no había sentido antes. A medida que la tarde se transformaba en noche, la cueva se volvió más oscura. La luz que se filtraba desde la entrada era mínima, y el sonido de la lluvia parecía más fuerte. Tallien buscó entre sus pertenencias algún objeto que pudiera servir como luz o calor. Encontró un trozo de madera seca que había recogido mientras caminaba y logró encender una pequeña chispa con piedras que llevaban consigo. Poco a poco, el fuego cobró vida, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la cueva y ofreciendo un calor reconfortante. La anciana se acercó al fuego, respirando con alivio, mientras Tallien mantenía su atención tanto en las llamas como en ella, asegurándose de que estuviera segura. El calor del fuego no solo ofrecía protección física, sino también tranquilidad emocional. Tallien comprendió que, aunque la tormenta afuera era fuerte, el espacio que habían creado dentro de la cueva les daba fuerza. Podían hablar, compartir recuerdos y sentirse acompañados, lo cual era igual de importante que cualquier refugio físico. Cada palabra, cada gesto, fortalecía un vínculo silencioso que surgía de la necesidad de cuidarse mutuamente. Al poco tiempo, la anciana comenzó a dormir, apoyando la cabeza en la pared de la cueva. Tallien permaneció despierto, mirando las llamas del fuego y escuchando los sonidos de la tormenta. Pensaba en su familia, en los amigos que había dejado atrás y en la incertidumbre del camino que aún tenía por delante. Sabía que no podía permanecer en la cueva por siempre. Tendrían que continuar su viaje hacia un lugar seguro, pero por ahora, era suficiente con mantenerse calientes y juntos. Mientras observaba el fuego, Tallien recordó una lección que le había enseñado su madre: la paciencia y la calma eran herramientas poderosas, especialmente cuando la situación parecía abrumadora. No se trataba solo de sobrevivir, sino de aprender a enfrentar los desafíos con serenidad y decisión. Cada momento que pasaba al lado de la anciana le enseñaba algo nuevo sobre la importancia de la solidaridad y la empatía. Durante la noche, escucharon sonidos extraños provenientes del bosque. No eran peligrosos, sino pequeños animales moviéndose para resguardarse de la lluvia y el viento. Tallien no se asustó, en cambio, los observó con curiosidad. Cada movimiento, cada pequeño sonido, le recordaba que el mundo seguía vivo, incluso en medio de la tormenta. La naturaleza tenía su propio ritmo, y él formaba parte de él, aunque a veces pareciera difícil. A medida que pasaban las horas, Tallien comenzó a imaginar el amanecer. Pensaba en cómo la luz del sol podría disipar la oscuridad, secar la tierra mojada y abrir el camino hacia un lugar más seguro. La esperanza de que llegara un nuevo día lo mantenía despierto y atento, preparado para continuar su camino junto a la anciana. Aunque la noche era larga y fría, sabía que cada momento los acercaba más a un futuro más tranquilo. La anciana se despertó brevemente en medio de la noche,
murmurando palabras que Tayen no entendió completamente. Se inclinó hacia ella y le tomó la mano, transmitiéndole su calor y asegurándole que todo estaba bien. Ella sonrió débilmente y se recostó nuevamente, confiando en él. Tayen sintió una profunda sensación de responsabilidad y, al mismo tiempo, una paz inesperada. No solo estaba cuidando de ella, sino que también estaba aprendiendo algo sobre sí mismo. La fuerza no siempre se mide por la rapidez o la habilidad, sino por la capacidad de mantener la calma y ofrecer apoyo cuando alguien lo necesita. A medida que la noche avanzaba, Tayen observaba cómo pequeñas gotas de agua caían desde el techo de la cueva, creando sonidos suaves y rítmicos. Parecían un recordatorio de que la tormenta no duraría para siempre, que incluso los días más difíciles tenían un final. Se permitió cerrar los ojos por un momento, sintiendo que el calor del fuego y la compañía de la anciana le ofrecían un refugio que iba más allá de lo físico. Era un refugio de confianza, de humanidad y de esperanza compartida. Cuando el primer rayo de luz del amanecer iluminó la cueva, Tayen despertó lentamente. La tormenta había disminuido, y el viento ya no golpeaba con la misma fuerza. La anciana se estiró con cuidado, todavía débil, pero con una expresión de alivio en el rostro. Juntos miraron hacia afuera, donde la tierra estaba cubierta de charcos y la vegetación brillaba bajo la luz del sol. Aunque el camino que tenían por delante aún era incierto, ambos sabían que habían superado la parte más difícil de la noche. Tayen ayudó a la anciana a ponerse de pie, apoyándola con cuidado mientras ella caminaba lentamente hacia la entrada de la cueva. Sentían que habían pasado por algo más que una tormenta. Habían compartido miedo, frío y cansancio, pero también habían encontrado consuelo y fuerza en la compañía mutua. Este vínculo silencioso era algo que Tayen valoraba profundamente y sabía que les daría coraje para enfrentar cualquier desafío que viniera. Mientras se preparaban para salir de la cueva, Tayen pensó en lo que habían aprendido durante la noche. La paciencia, la solidaridad y la confianza mutua eran herramientas que los ayudarían a avanzar. La anciana, aunque frágil, había mostrado valentía al confiar en él, y él había aprendido que cuidar de alguien más podía hacer que uno descubriera fuerza que no sabía que tenía. Al dar los primeros pasos fuera de la cueva, el aire fresco de la mañana los envolvió. La lluvia había cesado, pero la tierra todavía estaba húmeda y el camino resbaladizo. Tayen avanzó con cuidado, asegurándose de que la anciana no tropezara, mientras ambos contemplaban el paisaje renovado por la tormenta. Cada árbol, cada roca y cada hoja parecía brillar con un nuevo resplandor, como si la naturaleza misma los estuviera alentando a seguir adelante. La anciana murmuró algo sobre los tiempos antiguos, sobre la fuerza de la comunidad y la importancia de nunca perder la esperanza. Tayen escuchó con atención, sintiendo que sus palabras eran una enseñanza que llevaría consigo mucho más allá de esa mañana. Comprendió que, aunque la vida podía ser incierta y desafiante, había momentos en los que la humanidad y la compasión brillaban más que cualquier tormenta. Y así, mientras el sol comenzaba a elevarse en el cielo, Tayen y la anciana emprendieron su camino, avanzando con cuidado pero con determinación. La tormenta había pasado, pero las lecciones y la conexión que habían compartido permanecerían con ellos, guiándolos en los días que vendrían. Cada paso que daban era un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la paciencia, la solidaridad y el cuidado mutuo podían crear un refugio más fuerte que cualquier cueva o fuego. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Tayen y la anciana comenzaron a avanzar por el bosque húmedo. La tierra, todavía cubierta de charcos y barro, dificultaba sus pasos, pero la luz del día les daba una sensación de esperanza y seguridad. Los árboles parecían más verdes y vivos después de la tormenta, y el aire olía a tierra mojada y hojas frescas. Cada inhalación profunda llenaba a Tayen de energía y lo animaba a seguir adelante, aunque sus músculos todavía dolieran por el esfuerzo de la noche anterior. La anciana caminaba lentamente, apoyándose en un palo que Tayen había encontrado para ella. Su respiración era tranquila, pero sabía que debían moverse con cuidado.
Tallien se aseguraba de colocar cada pie con firmeza, mirando el terreno delante de ellos y señalando los lugares donde podrían apoyarse o esquivar un charco profundo. A pesar de la fatiga, ambos se sentían más confiados. La tormenta había pasado y, aunque sabían que el camino sería largo, ahora podían ver claramente hacia dónde se dirigían. Mientras avanzaban, comenzaron a notar los efectos de la lluvia. Algunos caminos estaban cubiertos de hojas caídas que ocultaban raíces y piedras resbaladizas. Otros senderos estaban bloqueados por pequeñas ramas caídas, aunque ninguna representaba un peligro real. Tallien ayudaba a la anciana a esquivar cada obstáculo, tomando su mano para guiarla con cuidado. Cada paso era un acto de colaboración y cada gesto fortalecía su confianza mutua. El bosque parecía lleno de vida. Pájaros pequeños volaban de un árbol a otro, sacudiéndose las gotas de lluvia de sus alas. Mariposas y pequeños insectos comenzaban a aparecer nuevamente, despertando después de la tormenta. Tallien se maravillaba de cómo todo parecía renovarse rápidamente. Era como si la lluvia hubiera limpiado y refrescado cada rincón del bosque, recordándole que después de la dificultad siempre llega un momento de calma y belleza. A medida que avanzaban, Tallien comenzó a prestar atención a los sonidos del bosque. Podía escuchar el susurro de un arroyo cercano, el crujido de ramas secas bajo sus pies y el canto lejano de los pájaros. La anciana, aunque silenciosa en ese momento, parecía disfrutar del ambiente. A veces levantaba la cabeza y observaba el cielo, sonriendo suavemente al ver cómo los rayos de sol atravesaban las nubes y se reflejaban en las gotas de agua que aún colgaban de las hojas. Después de un rato, llegaron a un pequeño claro. La luz del sol iluminaba la hierba, creando un resplandor dorado y cálido. Tallien se agachó para revisar el terreno, asegurándose de que no hubiera nada que pudiera hacer tropezar a la anciana. Ella se sentó sobre una piedra grande, descansando y observando cómo las gotas de agua caían de las hojas al suelo. Tallien aprovechó el momento para mirar a su alrededor, pensando en el camino que aún les esperaba. Sabía que no podían detenerse demasiado tiempo, pero también comprendía la importancia de descansar cuando el cuerpo lo pedía. La anciana comenzó a hablar de nuevo, recordando historias de su infancia. Hablaba de días soleados, de juegos con otros niños de la aldea, de animales que cuidaban y de momentos simples que ahora parecían muy valiosos. Tallien escuchaba con atención, aprendiendo sobre la vida que ella había tenido y entendiendo que cada experiencia, aunque simple, tenía un significado profundo. Sus palabras lo hacían sentir más conectado con el mundo, recordándole la importancia de la memoria y la historia de su pueblo. Después de descansar un poco, continuaron su camino. El bosque comenzó a volverse más denso, y la luz del sol apenas se filtraba entre las ramas. Tallien tuvo que usar más cuidado para guiar a la anciana, señalando cada raíz y cada roca que podría hacer tropezar. La anciana se apoyaba en él con confianza, y Tallien sentía que su relación se fortalecía con cada paso compartido. No era solo una cuestión de moverse de un lugar a otro, sino de acompañarse y protegerse mutuamente en un entorno que todavía tenía desafíos. Mientras caminaban, llegaron a un pequeño arroyo que no habían visto antes. El agua corría clara y fría, y el sonido del río les proporcionaba un momento de tranquilidad. Tallien buscó un lugar seguro para cruzarlo, colocando piedras grandes de manera que pudieran apoyarse sin mojarse demasiado. La anciana observaba con cuidado, concentrándose en cada paso que daba. Juntos lograron cruzar sin dificultad, pero el proceso les recordó que el mundo seguía lleno de obstáculos y que la paciencia y la atención eran sus mejores aliados. Después del arroyo, el bosque comenzó a cambiar. Las colinas se hicieron más pronunciadas y el terreno más irregular. Tallien ayudaba a la anciana a subir cada pendiente, tomando su mano y guiándola con firmeza pero con cuidado. El esfuerzo físico era mayor, y ambos comenzaron a sentir el cansancio acumulado de la noche anterior y de la caminata de la mañana. Sin embargo, cada vez que miraban hacia atrás y veían el paisaje que habían dejado atrás, se sentían motivados para seguir adelante.
En un momento, Tallien notó un rayo de sol que iluminaba un árbol enorme, con hojas que brillaban como si fueran esmeraldas. Se quedó mirando un instante, maravillado por la belleza simple y poderosa de la naturaleza. La anciana también lo vio y sonrió, comentando que ese tipo de momentos eran los que hacían que la vida valiera la pena, incluso en los tiempos difíciles. Tallien asintió, comprendiendo que el viaje no solo consistía en llegar a un lugar seguro, sino en aprender a apreciar cada instante que ofrecía la naturaleza. Mientras continuaban, se dieron cuenta de que el camino se volvía cada vez más estrecho y en algunos lugares el barro dificultaba los pasos. Tallien debía elegir cuidadosamente dónde colocar sus pies y dónde ayudar a la anciana a avanzar. Cada movimiento requería concentración, pero él se sentía más fuerte y seguro con cada paso. La anciana, aunque débil, se mantenía firme gracias a la guía y la atención de Tallien. Su confianza en él era evidente, y eso lo motivaba a seguir adelante con mayor determinación. Llegaron a un pequeño claro con flores silvestres y arbustos que aún conservaban gotas de lluvia. La anciana se sentó sobre una roca, cansada pero tranquila. Tallien se arrodilló a su lado, observando cómo el sol iluminaba cada pétalo y cada hoja. La escena era tan tranquila que parecía que el tiempo se había detenido por un momento. Ambos respiraron profundamente, sintiendo la calma después del esfuerzo. Este respiro les dio fuerzas para continuar el viaje, recordándoles que incluso en medio de la dificultad, siempre hay momentos de belleza y paz. Después de descansar, Tallien y la anciana retomaron el camino. A medida que avanzaban, notaron que el bosque comenzaba a cambiar nuevamente. Había más rocas y la pendiente se hacía más pronunciada, lo que exigía aún más cuidado y atención. Tallien buscaba constantemente la forma más segura de avanzar, ayudando a la anciana en cada paso. La coordinación y la paciencia eran esenciales, y cada pequeño avance les daba un sentimiento de logro y seguridad. Mientras subían por la colina, Tallien reflexionaba sobre lo aprendido durante la tormenta y la caminata de la mañana. Comprendió que la vida estaba llena de desafíos que podían parecer imposibles al principio, pero que con paciencia, cooperación y cuidado mutuo, podían superarse. La anciana, aunque pequeña y frágil, le enseñaba a confiar en la fuerza de los demás y en la propia, recordándole que cada paso, por más lento que fuera, los acercaba a su objetivo. Al llegar a la cima de la colina, ambos se detuvieron para mirar el paisaje a su alrededor. Desde allí, podían ver la extensión del bosque, los pequeños claros iluminados por el sol y el arroyo que habían cruzado horas antes. La vista les ofrecía una sensación de logro y esperanza. Tallien sentía que habían avanzado mucho, y aunque aún quedaba camino por recorrer, el panorama les recordaba que los esfuerzos valían la pena. La anciana sonrió débilmente, señalando un pequeño sendero que descendía hacia un valle más abierto. Tallien asintió y la ayudó a iniciar el descenso con cuidado. Cada paso era más firme que el anterior y la confianza entre ellos se fortalecía con cada movimiento. Ambos se dieron cuenta de que, aunque el camino era largo y difícil, podían avanzar siempre que permanecieran juntos y atentos al entorno. Durante la caminata, Tallien comenzó a notar pequeños signos de vida alrededor del sendero, insectos que comenzaban a aparecer, aves que cantaban y flores que se movían suavemente con la brisa. Estos detalles le recordaban que, aunque la tormenta había sido intensa, la naturaleza siempre encontraba la manera de renovarse y continuar. Esta observación le dio un sentimiento de esperanza y alegría, animándolo a seguir adelante a pesar del cansancio. Mientras avanzaban, la anciana comenzó a hablar de nuevo, relatando historias de su juventud y de momentos de aprendizaje en su aldea. Tallien escuchaba con atención, disfrutando de cada detalle y comprendiendo que estas historias no solo eran recuerdos, sino enseñanzas sobre la paciencia, la resiliencia y la importancia de la comunidad. La conversación los mantenía conectados y hacía que el tiempo pasara más rápido, ayudando a ambos a olvidar el cansancio por momentos. A medida que la tarde avanzaba, el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte. Tallien y la anciana se dieron cuenta de que necesitaban encontrar un lugar seguro para pasar la noche.
El bosque se volvía más oscuro y la temperatura comenzaba a bajar. Con cuidado, buscaron un espacio que pudiera ofrecerles refugio temporal, un lugar donde pudieran descansar y protegerse hasta el amanecer. Cada árbol, cada roca y cada pequeño claro se observaba con atención, buscando el sitio más adecuado para pasar la noche sin problemas. Finalmente, encontraron un pequeño refugio natural entre unas rocas grandes y un grupo de arbustos densos. Era estrecho, pero suficiente para ofrecer protección contra el viento y el frío. Tayen ayudó a la anciana a acomodarse, extendiendo su capa para cubrirla y compartiendo su propio calor. Ambos se sentaron, cansados pero tranquilos, observando cómo la luz del sol disminuía y la calma del atardecer llenaba el bosque. Mientras se acomodaban, Tayen reflexionó sobre la jornada del día. Habían superado obstáculos naturales, aprendido a confiar el uno en el otro y descubierto que la paciencia y la solidaridad podían hacer que los momentos difíciles fueran más llevaderos. La anciana, aunque frágil, había mostrado valentía y resiliencia, y Tayen comprendió que su propia fuerza se había fortalecido gracias a la responsabilidad de cuidarla. El crepúsculo llegó lentamente, pintando el cielo de colores cálidos y suaves. Tayen y la anciana se quedaron en silencio, disfrutando de la calma del momento. La sensación de seguridad que habían creado juntos les daba confianza para enfrentar la noche, sabiendo que el esfuerzo del día había valido la pena. Cada pequeño paso, cada gesto de cuidado y atención mutua, los había acercado un poco más a la comprensión de que juntos podían superar cualquier desafío que la naturaleza les presentara. El cielo comenzaba a cubrirse nuevamente de nubes grises, aunque esta vez no había una tormenta inmediata. Tayen y la anciana avanzaban con cuidado por un sendero estrecho que descendía hacia un valle cubierto de arbustos y hierba alta. Cada paso requería atención, porque las rocas todavía estaban húmedas y resbaladizas por la lluvia de días anteriores. El bosque parecía tranquilo, pero Tayen sabía que debía estar alerta. La experiencia de la noche anterior le había enseñado que la naturaleza podía ser hermosa y calmada, pero también impredecible. Mientras caminaban, la anciana comenzó a hablar en voz baja, recordando momentos de su juventud en la aldea. Hablaba de festivales, cantos y reuniones familiares, de días soleados junto a los ríos y noches tranquilas bajo las estrellas. Tayen la escuchaba con atención, sonriendo por dentro ante la belleza de sus recuerdos. Se dio cuenta de que estas historias no solo llenaban el tiempo, sino que fortalecían su vínculo y les recordaban lo importante que era valorar cada momento. De repente, mientras avanzaban por un tramo más empinado, Tayen notó que la anciana se detenía con frecuencia. Su respiración era más lenta y pesada, y parecía que el esfuerzo comenzaba a pesarle. Tayen se acercó a ella y le tomó la mano, ofreciendo apoyo y palabras suaves para animarla a seguir. La anciana asintió con un gesto y murmuró que estaba bien, pero Tayen entendió que necesitaban encontrar un lugar para descansar antes de continuar. Miró alrededor y vio un pequeño refugio natural entre unas rocas grandes, parcialmente cubierto por ramas y hojas. Era un espacio estrecho, pero protegido del viento y de cualquier charco que pudiera acumularse con la lluvia. Ayudó a la anciana a acomodarse sobre una base de hojas secas que había reunido, asegurándose de que estuviera cubierta con su capa y recibiendo todo el calor que podía ofrecerle. Ella respiró profundamente y Tayen sintió un alivio temporal, habían encontrado un momento de seguridad en medio del esfuerzo del día. Mientras descansaban, Tayen observaba el cielo que se volvía cada vez más gris. Pequeñas ráfagas de viento comenzaban a agitar las ramas y hojas a su alrededor. Aunque no era una tormenta fuerte como la anterior, el aire frío les recordaba que debían moverse con rapidez si querían llegar a un lugar seguro antes de que la noche cayera. La anciana lo miró y le sonrió débilmente, transmitiéndole confianza. Tayen comprendió que su cuidado no solo protegía a la mujer, sino que también le daba a ella tranquilidad, y eso reforzaba su propia determinación. Se pusieron de pie con cuidado, apoyándose uno en el otro mientras avanzaban por el sendero. El bosque se volvía más oscuro con cada paso, y el sonido de sus pies sobre la tierra húmeda resonaba entre los árboles.
Tallien mantenía la mirada fija en el camino, guiando a la anciana sobre cada raíz y piedra, mientras ella se concentraba en sus instrucciones. Ambos se movían lentamente, pero con determinación, conscientes de que cada paso los acercaba a la seguridad. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar el murmullo de un río cercano. La corriente era más fuerte que la del arroyo que habían cruzado días antes, y Tallien supo que tendrían que cruzarlo para continuar su camino. Observó las piedras que sobresalían del agua, buscando la manera más segura de atravesarlo sin mojarse demasiado ni arriesgar un tropiezo. Señaló cuidadosamente el paso a la anciana, explicándole dónde colocar cada pie y cómo mantener el equilibrio. El cruce del río fue un desafío, pero lo lograron con paciencia y concentración. Cada movimiento estaba medido, cada gesto ayudaba a mantener la seguridad. La anciana se apoyaba completamente en Tallien, confiando en su guía, y él sentía cómo la responsabilidad de cuidarla se volvía más intensa, pero también más significativa. Al llegar al otro lado, ambos suspiraron con alivio. El pequeño triunfo fortaleció su confianza, recordándoles que podían superar obstáculos incluso cuando parecían difíciles. Mientras continuaban por el valle, Tallien observaba cómo la vegetación cambiaba. Había más arbustos densos, rocas más grandes y pendientes más pronunciadas. Cada paso requería esfuerzo y concentración, y el cansancio comenzaba a acumularse en sus músculos. La anciana se apoyaba más frecuentemente en su brazo, y Tallien sentía que debía mantener su atención completa para evitar cualquier tropiezo. Aunque ambos estaban fatigados, seguían avanzando, motivados por la certeza de que cada paso los acercaba a la seguridad. De repente, se encontraron con un pequeño grupo de árboles caídos que bloqueaban parcialmente el sendero. Tallien tuvo que usar toda su fuerza y cuidado para guiar a la anciana entre las ramas, evitando que se lastimara o tropezara. Cada movimiento era lento y deliberado, y ambos trabajaban juntos para superar el obstáculo. Este momento puso a prueba su paciencia y coordinación, pero al mismo tiempo reforzó su confianza mutua. Al atravesar las ramas, ambos sintieron una mezcla de cansancio y satisfacción, habían superado un nuevo desafío juntos. Después de superar el obstáculo, Tallien miró el horizonte y notó que las nubes comenzaban a volverse más densas. Pequeñas gotas de lluvia comenzaron a caer nuevamente, anunciando que la tormenta podría regresar. Sabía que necesitaban encontrar un refugio más seguro antes de que la lluvia se intensificara. La anciana también parecía consciente del cambio en el clima, y Tallien le aseguró que pronto encontrarían un lugar protegido. Su voz era tranquila, pero firme, transmitiéndole seguridad. Continuaron su camino hasta llegar a una pequeña cueva que Tallien había visto desde la distancia. La entrada estaba parcialmente cubierta por arbustos y rocas, pero parecía lo suficientemente espaciosa para ofrecer refugio durante la lluvia. Ayudó a la anciana a entrar primero, colocándola en un lugar donde pudiera sentarse cómodamente y mantenerse seca. Luego entró él, asegurándose de que no quedara ningún espacio donde el viento o la lluvia pudieran alcanzarlos. La cueva ofrecía protección, pero el ambiente era frío y húmedo, por lo que Tallien buscó piedras y ramas secas para encender un pequeño fuego que les proporcionara calor. El fuego comenzó a brillar lentamente, proyectando sombras sobre las paredes de la cueva y ofreciendo un calor reconfortante. La anciana se acercó al fuego, sintiendo cómo el calor empezaba a recorrer su cuerpo y suavizar su respiración. Tallien observaba las llamas, concentrándose tanto en mantener el fuego como en cuidar de la mujer. Cada chispa que surgía del fuego parecía darles fuerzas, recordándoles que incluso en los momentos difíciles, podían crear un refugio y encontrar consuelo juntos. Mientras el fuego crepitaba, la anciana comenzó a contar historias de su juventud, recordando momentos en que el mundo parecía más simple y seguro. Hablaba de días soleados, ríos tranquilos y risas compartidas en la aldea. Tallien escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra fortalecía el vínculo entre ellos. No solo compartían el espacio físico, sino también la historia y la memoria, creando una conexión que les daba confianza para enfrentar cualquier desafío. A medida que la tarde se transformaba en noche,
la lluvia comenzó a caer con más intensidad fuera de la cueva. El sonido de las gotas golpeando las rocas y la tierra era constante, pero dentro del refugio, Tallien y la anciana sentían una calma sorprendente. La combinación del calor del fuego, la compañía mutua y las historias compartidas creaba un espacio seguro, un refugio emocional además del físico. Tallien comprendió que, aunque la naturaleza podía ser desafiante, la solidaridad y la paciencia podían ofrecer protección y fortaleza. En un momento, un rayo iluminó el cielo y el trueno retumbó a lo lejos, recordándoles que la tormenta aún estaba presente en el mundo exterior. La anciana se estremeció, y Tallien tomó su mano, transmitiéndole tranquilidad. Le habló suavemente, recordándole que estaban juntos y que podían soportar la lluvia y el viento mientras permanecieran atentos y unidos. Ella asintió, confiando completamente en él, y Tallien sintió que su responsabilidad y cuidado le daban una fuerza que nunca había experimentado antes. Mientras pasaban las horas, el fuego disminuía lentamente, pero el calor compartido entre ambos seguía siendo suficiente para mantener la calma y la seguridad. La anciana cerró los ojos y Tallien la observó, pensando en todo lo que habían logrado juntos en el día, superar obstáculos, cruzar ríos y colinas, y mantenerse fuertes frente a la naturaleza. Cada momento de dificultad había reforzado su confianza mutua, y Tallien comprendió que la verdadera fuerza no estaba en la rapidez ni en la habilidad, sino en la paciencia, la atención y el cuidado compartido. Cuando la noche se profundizó, ambos se acomodaron cerca del fuego, sintiendo que habían superado la parte más difícil de su viaje por el día. La anciana apoyó su cabeza en el hombro de Tallien, confiando en que él los mantendría seguros. Tallien cerró los ojos por un instante, respirando profundamente, y comprendió que, aunque el viaje continuaría y habría más desafíos, habían llegado a un punto de quiebre importante. La tormenta había sido superada, los obstáculos naturales habían sido enfrentados, y la conexión que habían creado les daba la fuerza necesaria para continuar. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las rocas de la cueva, Tallien abrió los ojos lentamente. La anciana estaba todavía dormida, recostada sobre su capa, respirando tranquila y suavemente. Él observó cómo los rayos del sol iluminaban las gotas de agua que aún quedaban sobre las hojas de los arbustos cercanos, y cómo los pequeños insectos comenzaban a moverse, recuperando la actividad después de la tormenta. Era un momento de calma y esperanza, un respiro que parecía indicar que todo esfuerzo tenía su recompensa. Tallien se levantó con cuidado para no despertarla y revisó el pequeño refugio que habían improvisado la noche anterior. Las piedras que había reunido para el fuego estaban todavía tibias, y algunas ramas aún conservaban el calor que había irradiado durante horas. Aunque la cueva era pequeña y austera, había servido para protegerlos, y Tallien sintió un profundo agradecimiento por haber encontrado ese lugar. La experiencia de la noche pasada le recordó que la naturaleza ofrecía desafíos, pero también oportunidades de refugio y protección si uno estaba atento y preparado. Cuando la anciana comenzó a despertar, Tallien le sonrió suavemente. Ella abrió los ojos y lo miró con gratitud, un gesto silencioso que hablaba más que cualquier palabra. Juntos compartieron unos momentos de silencio, observando cómo el bosque a su alrededor comenzaba a llenarse de vida con la llegada del día. Cada sonido, cada aroma y cada movimiento de la naturaleza les recordaba que el mundo continuaba, incluso después de la dificultad, y que había belleza en cada instante compartido. Se levantaron con cuidado y comenzaron a prepararse para continuar su viaje. Tallien revisó el terreno alrededor de la cueva, buscando el camino más seguro para descender hacia el valle. Cada paso debía ser medido, cada gesto atento. La anciana se apoyaba en él, confiando plenamente en su guía, y Tallien sentía que esa confianza era un regalo valioso que fortalecía su determinación. Sabía que no podían detenerse demasiado tiempo, pero también comprendía la importancia de avanzar con paciencia y cuidado. Mientras caminaban, el bosque parecía más brillante y acogedor que nunca. La lluvia de los días anteriores había limpiado las hojas y la tierra, y los rayos de sol creaban destellos sobre cada superficie mojada.
Tallien observaba cada detalle, los troncos cubiertos de musgo, los pequeños insectos que despertaban al calor de la mañana y los pájaros que comenzaban a cantar desde lo alto de los árboles. Todo parecía renovado y fresco, y él sentía que cada paso los acercaba no solo a un lugar seguro, sino también a un estado de paz y alegría. La anciana comenzó a contar historias de su vida, esta vez hablando de momentos de aprendizaje y descubrimiento. Hablaba de cómo había aprendido a cuidar de los animales, a reconocer plantas comestibles y medicinales, y a respetar la fuerza del viento y la lluvia. Tallien escuchaba atento, sintiendo que cada historia no solo era un recuerdo, sino también una lección sobre la importancia de la observación, la paciencia y la adaptación. Aprendía que la vida estaba llena de enseñanzas simples que, cuando se aplicaban con cuidado, podían hacer que los desafíos fueran más llevaderos. Mientras avanzaban, llegaron a un claro donde el sol iluminaba completamente la hierba y las flores silvestres. La vista era amplia y despejada, y el bosque parecía abrirse ante ellos como un recordatorio de que el esfuerzo valía la pena. La anciana se detuvo por un momento para observar el paisaje, tomando aire profundamente y sonriendo suavemente. Tallien la observó y sintió una sensación de alegría y satisfacción. Todo el esfuerzo, la paciencia y el cuidado compartido habían dado frutos. Habían llegado a un lugar donde podían respirar tranquilos y contemplar la belleza del mundo. Decidieron descansar un poco en el claro, sentándose sobre piedras lisas y hierba fresca. Tallien ayudó a la anciana a acomodarse y a tomar algo de agua que habían recogido en el camino. La conversación fluyó con naturalidad, llena de historias y risas suaves. Ambos disfrutaban del momento, conscientes de que cada instante compartido fortalecía su vínculo y les ofrecía una sensación de bienestar que trascendía la simple supervivencia. La anciana le habló de la importancia de la gratitud, de observar la naturaleza y de valorar los momentos de calma después de la tormenta. Tallien comprendió que esas palabras eran un recordatorio para siempre mantener la atención y la paciencia, incluso en los tiempos más difíciles. Después de descansar, retomaron el camino hacia el valle que se extendía más allá del claro. Cada paso estaba lleno de cuidado y atención, y Tallien se aseguraba de guiar a la anciana sobre cada raíz, roca o desnivel que encontraban. La caminata no era fácil, pero la experiencia compartida les daba confianza y motivación. Sentían que cada desafío superado reforzaba no solo su fuerza física, sino también su vínculo y su comprensión mutua. Cada pequeño triunfo, como cruzar un arroyo o descender una pendiente, les recordaba que podían superar obstáculos con paciencia, colaboración y cuidado. Mientras descendían, Tallien notó un pequeño grupo de flores que brillaban con gotas de rocío. La belleza del momento le hizo sonreír, y la anciana también se detuvo para admirarlas. Hablaban suavemente sobre la importancia de los detalles, de apreciar la simplicidad y la perfección que la naturaleza ofrecía en cada flor, cada hoja y cada piedra. Tallien comprendió que esas pequeñas maravillas podían dar esperanza y alegría, incluso en medio de largos caminos o dificultades aparentes. Al llegar a un río ancho y sereno, Tallien evaluó cuidadosamente la mejor manera de cruzarlo. Había piedras grandes y estables que podrían servir como apoyo, pero el paso debía ser lento y meticuloso. La anciana lo miró con confianza, y él le explicó cómo colocar cada pie, dónde apoyarse y cómo mantener el equilibrio. Juntos, paso a paso, lograron cruzar sin dificultades, celebrando silenciosamente el logro. La experiencia reforzó la idea de que la paciencia y la atención eran herramientas poderosas que podían superar cualquier obstáculo, por pequeño o grande que fuera. Mientras caminaban por la otra orilla, Tallien observaba cómo la luz del sol iluminaba el río, creando destellos sobre el agua y los guijarros. La escena parecía un regalo del bosque, una señal de que los esfuerzos habían valido la pena. La anciana, aunque fatigada, sonreía mientras miraba a su alrededor, y Tallien sentía una profunda satisfacción. Comprendió que su viaje no solo consistía en moverse de un lugar a otro, sino en aprender a apreciar cada instante y cada detalle del camino.
A medida que avanzaban hacia un bosque más abierto, comenzaron a notar huellas de animales y señales de que la naturaleza estaba viva y activa. Cada sonido, cada movimiento de hojas y cada canto de aves parecía contar una historia, recordándoles que no estaban solos en el mundo. Tallien compartía estas observaciones con la anciana, señalando los detalles y explicando cómo podían aprender de la naturaleza. Ella escuchaba con atención, y juntos se sentían conectados con el entorno y entre ellos, formando un lazo de confianza y respeto mutuo. Con el paso de las horas, llegaron finalmente a un valle amplio y soleado. El terreno era más estable, la hierba alta y suave, y pequeños arroyos corrían suavemente entre piedras lisas. Tallien y la anciana se detuvieron, admirando el paisaje abierto después de días de caminata por senderos estrechos y colinas empinadas. Había un sentido de logro en el aire, una sensación de que el esfuerzo había dado fruto. La anciana se sentó sobre una roca grande, respirando profundamente y sonriendo con satisfacción, mientras Tallien se inclinaba junto a ella, compartiendo un momento de calma y orgullo. Sentados allí, contemplando el valle, Tallien y la anciana comenzaron a reflexionar sobre lo que habían vivido. Hablaban de la tormenta, de los obstáculos que habían superado y de cómo habían encontrado fuerza y coraje en la compañía mutua. Comprendieron que cada paso, cada gesto de cuidado y cada momento de paciencia había sido esencial para llegar hasta allí. La experiencia les enseñó que la verdadera fuerza no reside solo en la rapidez o la habilidad, sino en la capacidad de mantener la calma, la atención y la solidaridad frente a los desafíos. La anciana le habló de la importancia de compartir calor humano, de acompañar y proteger a quienes lo necesitan, y de encontrar belleza y aprendizaje incluso en los momentos difíciles. Tallien escuchó con atención, comprendiendo que esas palabras no solo eran una lección para él, sino una guía que podría aplicar en toda su vida. La tormenta había sido solo un inicio, pero la forma en que habían enfrentado cada desafío había dejado una huella más profunda, la certeza de que la solidaridad y la paciencia podían superar cualquier obstáculo. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, proyectando tonos dorados sobre el valle, Tallien y la anciana emprendieron lentamente el último tramo de su caminata hacia un lugar seguro. Cada paso era firme, aunque tranquilo, y la confianza que habían construido los acompañaba como un escudo invisible. Sabían que, aunque la vida podía ser impredecible y desafiante, habían aprendido a enfrentarse a los retos con serenidad, cuidado y compañerismo. Finalmente, llegaron a una pequeña aldea cercana, donde podían encontrar alimentos, descanso y compañía. La anciana sonrió con alegría y tomó la mano de Tallien, agradeciéndole silenciosamente por todo lo que había hecho. Él le devolvió la sonrisa, comprendiendo que el viaje no solo había sido físico, sino también emocional y espiritual. Cada obstáculo superado, cada gesto de cuidado y cada momento de atención había creado un vínculo fuerte y duradero entre ellos. En la aldea, los habitantes los recibieron con amabilidad, ofreciendo agua fresca, alimento y un lugar cálido donde descansar. Tallien y la anciana se acomodaron, sintiendo un alivio profundo y la satisfacción de haber completado un viaje lleno de desafíos, aprendizajes y momentos de reflexión. Aunque la caminata había sido larga y difícil, la experiencia les había enseñado que la paciencia, la solidaridad y la atención mutua eran más valiosas que cualquier otra habilidad. Mientras la noche caía sobre la aldea, Tallien observó las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. Pensó en la tormenta que habían enfrentado, en los obstáculos naturales que habían superado y en cómo cada paso los había acercado no solo a un lugar seguro, sino también a un entendimiento más profundo de la vida. La anciana dormía tranquila a su lado, y él sintió una sensación de paz y gratitud. La experiencia compartida los había transformado, y sabía que esas lecciones permanecerían con ellos para siempre. El viaje había llegado a su fin, pero el recuerdo de la tormenta, del cuidado mutuo y de la belleza de la naturaleza permanecería como una guía. Tallien comprendió que la vida estaba llena de desafíos, pero que cada dificultad podía convertirse en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento si se enfrentaba con paciencia, solidaridad y atención. Y así,
mientras el valle descansaba bajo la luz de la luna y las estrellas, Tayen y la anciana encontraron descanso, paz y la certeza de que juntos podían superar cualquier tormenta que la vida les presentara.